Vamos a comenzar nuestra enseñanza de esta mañana hablando, pues, verdades vistas desde el punto de vista de la eternidad. En este ciclo en el cual ya estamos en la segunda enseñanza, estamos hablando las verdades del Evangelio desde otro punto de vista. La semana pasada hablábamos de lo importante que es para la fe mirar hacia la eternidad, ver las cosas no solo desde el punto de vista terrenal, sino mirar a lo que está más allá. Es muy, muy importante poner la mirada, dice la Escritura, en las cosas de arriba. El día de hoy vamos a tener una enseñanza que está relacionada con la eternidad. Sin embargo, también está relacionada con las cosas de este mundo. A diferencia de otras veces que se habla de verdades del Evangelio, hoy vamos a estar hablando de una batalla espiritual, si lo quieres llamar así, que eso es lo que es, una batalla espiritual, no vista desde los ojos humanos, sino más bien descrita desde la eternidad, contemplada desde la eternidad y con algunos énfasis que tienen que ver más que nada en cómo se ven desde los cielos y no desde la tierra. Quiero abrir el libro de Apocalipsis, capítulo 12, versículos del 1 al 17. Apocalipsis es un libro rico en visiones eternas, rico en pasajes que nos muestran la eternidad desde diferentes ángulos, que nos muestran verdades del Evangelio desde un punto de vista muy diferente a como nos lo muestran los mismos evangelios o las epístolas. Nos habla las mismas verdades, nos habla quizá de las mismas promesas, pero nos presenta una óptica muy distinta, una óptica divina. Pareciera que en lugar de verlo de aquí para allá, lo pudiéramos ver de allá para acá. Eso es más o menos algunas de las cosas que nos muestra Apocalipsis, y sobre todo en el pasaje que vamos a leer a continuación. Apocalipsis 12, versículos del 1 al 17. Dice: apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto, en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado luz al hijo varón.
y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Ok, un pasaje lleno de metáforas, de mensajes repetidos y de algunos símbolos complicados. Sin embargo, nos describen una guerra espiritual que tiene que ver con Cristo Jesús y que tiene que ver con los creyentes. Y hoy con la ayuda de Dios queremos hablar de esa guerra, de los combatientes, de los términos de esa guerra y de quién se levanta con la victoria. Hagamos una oración y pedámosle al Señor que Él bendiga esta palabra. Padre, gracias porque hoy estamos juntos, Señor, para escuchar tu palabra, para meditar en ella. Oh Padre, alumbra los ojos de nuestro entendimiento, Señor. Abre nuestros ojos y nuestro corazón para entender las verdades eternas, para que toda verdad sea alumbrada y toda mentira sea descubierta, Señor, delante de nuestros ojos, por tu gracia, por tu palabra, por el poder de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Ok. Quiero decirte que entender este pasaje, que algunos tienen ideas claras y algunas un tanto complicadas, quizá no es la mejor manera de entender de entrada las verdades eternas a las que se está refiriendo Apocalipsis. Por lo tanto, yo quisiera desglosarlo de una manera más sencilla para al final de esta enseñanza retomar algunas verdades de este pasaje. El pasaje nos describe una guerra espiritual y nos describe o nos deja ver así como que de manera velada la guerra entre dos bandos, y yo quisiera dejar claro pues entre quiénes es la guerra. Si esta enseñanza se llama la victoria de Cristo entre sus enemigos, yo quisiera dejar lo suficientemente claro esto. Y para esto quisiera remontarme a aquel primer pasaje que aparece en la Escritura, que nos habla de la tentación de Adán y de Eva. A Adán y a Eva se les aparece el diablo disfrazado de serpiente, los engaña, seguro conoces esa historia. Dios les dice que tienen libertad, sin embargo también les pone límites, les da una ley y les dice: el día que coman del fruto de este árbol van a perecer eternamente. Se aparece el diablo disfrazado de serpiente, argumenta con ellos, engaña a Eva y a través de Eva engaña también a Adán. Desobedecen, se cumple la ley de Dios sobre ellos, esto es, son apartados de la presencia de Dios. Y viene la primer profecía mesiánica que aparece en la Escritura, que es bien importante porque nos da una guía para entender básicamente el resto de las cosas que aparecen en la Escritura. Génesis 3, versículo número 15. Palabras de Dios a la serpiente. Dios se dirige al diablo, te repito, disfrazado de serpiente, y le dice lo siguiente: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Dios está describiendo lo que va a suceder después de esa tentación. Escúchalo bien. El hombre comete pecado, es destituido de la presencia de Dios y empieza una guerra en los términos que tú estás viendo en este pasaje. Una guerra espiritual que tú la entiendas o no lo entiendas, se libra. En el cielo se entiende y es voluntad de Dios que tú puedas comprenderla. Entonces es necesario comprender
este pasaje. Dios establece que habrá una enemistad entre la serpiente, o sea, el diablo, y la mujer, o sea, la humanidad. Entre la simiente es la descendencia, entre la descendencia de la mujer y la descendencia del diablo. Y que habrá heridas en ambos bandos. Pues habrá una guerra, habrá pleito y habrá heridas. Una herirá en la cabeza y la otra herirá en el calcañar, o sea, en el talón. Quisiera ponerte quizá el lenguaje utilizado por la Reina Valera, que es de 1960, nos haga difícil el pasaje, y por lo tanto quiero traer este mismo pasaje a una versión un poquito más actual. A continuación vamos a poner frente a ti el pasaje de la versión Dios habla hoy. Es una traducción, si no mal entiendo, católica, sin embargo, que en este pasaje se encuentra, pienso, bastante bien traducido. Haré que tú y la mujer seáis enemigas, lo mismo que tu descendencia y su descendencia. Su descendencia te aplastará la cabeza y tú le morderás el talón. Entonces, repito, importante entender los términos que Dios dejó establecidos a raíz de la caída del hombre. Cuando Adán pecó, cuando Adán desobedeció por primera vez a Dios, toda la raza humana, escúchalo bien, descendiente de Adán, fue excluida del huerto del Edén y fue excluida de la presencia directa de Dios. Esto es, de poderlo ver y de poderlo oír y de poderlo pues palpar de una manera más clara. No quiero decir con esto que quien es espiritual y conoce a Cristo no pueda palpar y entender a Cristo Jesús. Sin embargo, esto es real. Ok, y se establece un pleito, un problema, una enemistad entre el diablo y la humanidad. Número 2. Una enemistad entre el Hijo de Dios, que viene a través de la humanidad, a través de una virgen, como está escrito en el libro de Isaías, y el diablo, o sea, una enemistad directa entre el diablo y el Hijo de Dios, que viene a través de la humanidad, a través del pueblo de Dios, y una enemistad entre los hijos de Dios, engendrados a través de Jesucristo, y los hijos del diablo, que padecen o que deciden permanecer en tinieblas. ¿Ok? Eso es así. A lo mejor tú vives en tu trabajo no pensando en esas cosas, o tú estás en tu rutina personal y no estás pensando en esas cosas. El que tú no estés pensando que esas cosas existen no quiere decir que Dios no las dé por reales o que no sean reales. ¿Ok? Entonces es importante estar al pendiente de estas cosas. Ahora bien, dice claramente el pasaje que ambos bandos se hieren y se causan daño. Que uno de esos bandos, el bando del diablo, representado por la serpiente, hiere al otro reino, o hiere al otro bando en el talón. ¿Qué quiere decir eso? Que si bien sus heridas pueden debilitar, pueden causar daños, pueden causar tropiezos, las heridas no son mortales. Y que el bando del reino de los cielos causa heridas al otro bando, al bando de Satanás, en la cabeza, dando golpes mortales. Ahorita voy a tratar de explicarte esas verdades. Ok, fíjate que es bien importante, amado, porque yo sé que tú vienes a escuchar la palabra de Dios todos los domingos, que tú estés bien apercibido de esa guerra espiritual. Tú sabes que nosotros no hacemos demasiados énfasis como los carismáticos, que ven demonios hasta debajo de la taza del café que se toman en la mañana. Sin embargo, la Biblia habla de una batalla espiritual y de que aquellos creyentes, o que los creyentes tienen un adversario y tienen a alguien que aborrece sus vidas, y la Biblia despierta tu inteligencia, tu entendimiento ante esa verdad. Dice, tú quieres entrar al reino de los cielos, está bien, toma
Toma nota de que hay alguien que por ese simple hecho te aborrece. Dice Primera de Pedro, capítulo 5, versículo número 8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. La Biblia nos pinta al diablo y nos lo deja así clarito, y es una idea que yo quiero dejar clara en nuestros corazones y que la Biblia quiere dejar clara en el corazón de todo creyente, pero no solo de todo creyente, sino de todo ser humano. Mientras el mundo concibe al diablo como algo chistoso y se divierte con él, y ahí puedes ver a Eugenio Derbez con sus programas haciendo mofa del diablo, la Biblia nos pinta al diablo tal y como es, un adversario despiadado, nos lo pinta como un tirano, nos lo pinta como alguien que está desesperadamente interesado en destruir nuestras vidas, destruir nuestras almas. La Biblia ya dice que el diablo no vino sino para hurtar, matar y destruir. Ok, ¿y cuál sería la razón para que él esté tan interesado en eso? La razón por la cual el diablo está sumamente interesado es porque él fue excluido de la gloria de Dios. Él fue excluido de la gloria de Dios, dice Isaías, y dicen otros pasajes de la Escritura, Ezequiel mismo, dejan claro que él deseó sentarse en el trono de Dios, deseó ser igual a Dios y deseó ser adorado como Dios, y fue excluido de la presencia de Dios. Y tú y yo tenemos un privilegio que él no tiene. Escúchalo bien. Tú y yo tenemos un privilegio que él no tiene. Tú y yo podemos participar de la gloria divina. Tú y yo podemos, por la fe de Jesucristo, entrar al cielo eterno y pasar la eternidad con Dios y participar de privilegios que tanto él como sus secuaces o como sus ángeles jamás podrán participar. Por ese simple hecho y por tú buscar a Jesucristo como Salvador, la Escritura dice que nos aborrece. Ahora bien, la Biblia dice que Él no está solo y eso también hay que tenerlo sumamente claro. Apocalipsis 12:9, parte del pasaje que estábamos viendo al inicio de esta enseñanza, nos deja clara esta verdad. Dice, fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. No está solo. Metafóricamente, el mismo pasaje de Apocalipsis 12 dice que la tercera parte de los ángeles del cielo fueron arrojados con él en su rebelión, lo cual lo hace prácticamente omnipresente. El diablo no es omnipresente como Dios, pero son tantos los ángeles que fueron arrojados con él y que persiguen exactamente el mismo objetivo que él, que pareciera que el diablo puede estar en todos lados en esta tierra. Ok, te repito, no es un servidor o no es un predicador, sino es Dios el que quiere despertar abrir los ojos de nuestro entendimiento ante esa batalla espiritual y entender que tu principal problema es lidiar contra las influencias de esos adversarios. Efesios 6, versículo número 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. O sea, si tú tienes problemas con alguien en esta vida, ok, eso es humano. Sin embargo, la Biblia o Dios mismo no te dice, bueno, míralo a él como tu enemigo. Tu enemigo no es ninguna persona con la que tengas problemas en este mundo. Llámese tu marido, con el que no te entiendes, llámese tu vecino, con el que no se llevan bien, llámese con quien tú quieras. Tus problemas no son con el fisco, tus problemas no son con el gobierno, tus problemas son espirituales. Y Dios quiere que despertemos ante esa verdad. Ahora bien,
Este ejército, así lo tienes que ver, este ejército de tinieblas, aquí le llama principados, potestades y gobernadores de las tinieblas de este siglo. Así les llama. Les llama así por su fiereza, por su poder, por la maldad que tienen. Tiene la capacidad, como decía la profecía de Génesis, de causarle daño a la humanidad y a los hijos de Dios. Escúchalo bien. Tiene la capacidad de causarle daño. Hay otro pasaje que en la Escritura dice que se le dio autoridad o se le dio permiso de pelear o de hacer guerra contra los santos y vencerlos. Así tiene la capacidad de hacer daño, y ante eso la Biblia despierta nuestro entendimiento. Dice que ella, o sea, hablando de la serpiente, te herirá en el talón. Tiene la capacidad de hacer un daño. Y quiero hablarte básicamente de 5 formas que a mí me gustaría que tomes nota y que las vamos a tener en 5 diapositivas. No te las voy a poder explicar todas, porque no es el tema central de esta enseñanza. Sin embargo, si quieres aprender más de estas 5 formas a través de las cuales ese ejército oscuro le hace daño a la humanidad, hay un ciclo que dimos hace quizá un par de años, que se llama Las estrategias de Satanás. Cada una de las estrategias o cada una de las formas de ataque que tiene este reino de tinieblas está descrita en una de esas enseñanzas. La puedes conseguir en la mesa de los libros, o puedes verla directamente en la página que tenemos, que se llama Plenitud de Gracia. Solo las menciono. Número 1. Este ejército oscuro, presidido por el diablo, tiene la capacidad de hacerle daño a la humanidad a través del engaño. Si tú recuerdas el pasaje de Adán y de Eva, ellos están completamente tranquilos y felices en el Edén, disfrutando de todas las preciosas cosas que Dios les dio en todos los sentidos. Y sin embargo, se nota en ese pasaje la capacidad que tiene el diablo de hacer que Eva desobedezca la ley de Dios. La engaña y le dice, con que Dios te ha dicho que vas a morir. No, mira, lo que pasa es que Dios no quiere que tú te vuelvas inteligente, no quiere que tú crezcas, no quiere que tú seas como Dios. La engaña, la persuade y por lo tanto la lleva al pecado. La primera gran característica de este reino es que tienen una gran capacidad de engañar y de llevar a los seres humanos al pecado. Y mientras más pronto los lleven en su vida a pecar, muchísimo más. Ahora bien, tienen una gran capacidad de hacer que todo hombre que viva en el pecado, sumergido en el pecado, a la cual la Biblia la compara como una especie de pantano, como un lodo cenagoso, oscuro, negro, podrido, que todo aquel que quiera salir o que ose querer salir de esa condición, permanezca en el pecado. Tiene una gran capacidad de hacer que los seres humanos permanezcan en rebelión contra Dios, a través de toda clase de filosofía humana. Dialoga con este mundo, si está malo pecar o no pecar. Van a decir que estás exagerando, van a decir que eres un lunático, van a decir que tú te crees de otro planeta. ¿Por qué? Porque la Biblia misma dice que el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio. O sea, el diablo tiene una grandísima capacidad de hacer que los que están en pecado permanezcan en el pecado. Ahora bien, también tiene una grandísima capacidad para hacer que los cristianos que huyeron del pecado, que creyeron en Cristo Jesús, que confiaron en su sangre y que fueron lavadas sus ropas por la sangre de Cristo y empezaron a vivir vidas santas, regresen al pecado a través de engaños. Está profetizado que iba a haber, y aquí es donde juegan
la batalla, los falsos profetas y los falsos maestros. Y la tierra está cundida, está tupida, está llena de pastores, de predicadores de la palabra que te van a decir que el amor de Cristo es tan grande que tú puedes pecar, porque Dios es tan fiel que te va a rescatar. La misma mentira que el diablo le puso a Adán y Eva, pero de otra manera. ¿Qué le dijo el diablo a Adán y a Eva? No moriréis. Lo mismito dicen todos esos maestros. Doctrina, la doctrina que tú quieras, la que tú quieras. Doctrina que se atrevan a decir desde el púlpito y que te digan que tú pecando no vas a perecer eternamente o apartarte de la gloria de Dios. Esa doctrina no viene de Dios, es satánica. Hay una doctrina que afirma que una vez salvo, siempre salvo. O otra doctrina que muy mal, que entendida tantito, te sales tantito de la verdad, que afirma que la salvación no se pierde. Entonces tú la entiendes tantito mal, y entonces dices, bueno, pues ya Jesús, ya creí en Jesús, entonces ya puedo pecar, puedo vivir en adulterio, puedo vivir fornicando, puedo emborracharme, al fin, pues ya Jesús me perdonó. El diablo tiene una tremendísima capacidad de hacer que las personas que alguna vez creyeron en Jesucristo como su Salvador y que los sacó de su pecado, regresen a embarrarse al pecado y conviertan en libertinaje la gracia de Dios. Una más. En esta tremenda y formidable capacidad de engaño, el diablo es experto en hacer que las personas que no caminan en salvación crean que caminan en salvación. Es un engaño tremendo y que tú puedes ver en la Escritura. Hace un par de reuniones tú veías de una persona que se presenta en la gran fiesta de las bodas, llega con Cristo y está ahí. Y él piensa que va a entrar a las bodas. Y ahí le dicen, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de bodas? Hoy muchas personas creen ser cristianas, creen ser salvas, y sin embargo, pues es un tremendo error en el que viven. Es como si te dijeran, como si tú tuvieras cáncer y te quitaran los dolores con aspirinas, pero no te curaran el cáncer. Ok, el reino de las tinieblas tiene esa grandísima capacidad de hacerle daño a la humanidad. Ahora bien, y a la descendencia de Cristo Jesús. Tienen una segunda forma de hacer daño a la humanidad, y al mismo cristianismo, por medio del sufrimiento. Cuando el cristiano resiste, el diablo puede traer toda clase de pruebas, sufrimientos, enfermedades. Tiene la capacidad de producir enfermedades, de producir situaciones adversas, de traer tristezas que producen que la fe de los cristianos se debilite, que produce que los cristianos caigan en incredulidad porque digan, caray, me quedé sin empleo, ¿dónde está Dios? Caray, estoy enfermo, me dio cáncer a mí que yo decía que Cristo me iba a proteger. ¿Dónde está Dios? Caray, yo que amaba a Cristo y que iba todos los fines de semana a escuchar su palabra, se murió mi papá o se murió mi mamá. ¿Dónde está Dios? En los tiempos antiguos, en los tiempos en los que fue escrito el Apocalipsis, los cristianos eran perseguidos, eran llevados al Coliseo, eran maltratados, eran golpeados. El diablo tiene esa capacidad de debilitar la fe a través del sufrimiento. Todo cristiano que quiere llegar a la vida eterna debería de estar bien apercibido de eso, que cuando el diablo no puede llevarte al pecado a través de los engaños, va a intentar debilitar tu fe a través de los sufrimientos. O sea, en algunas ocasiones, en alguna enseñanza, utilicé este ejemplo y hoy lo retomo. Imagínate tú al más formidable de los boxeadores frente a ti, que tiene
un gancho derecho poderosísimo. Sin embargo, cuando su adversario aprende a defenderse de su gancho derecho, a hacerse para atrás, a correr, tiene preparados otros 4 o 5 golpes diferentes para ablandar a su adversario. Y bueno, yo sé que a muchos de ustedes quizá no les guste el box, pero en el box así es. Los peleadores tienen diferentes formas de ablandar a su adversario. Y tienen un gancho por abajo a las partes blandas que afloja al adversario para que cuando baje la guardia tiran el golpe más poderoso y lo tiran a la lona. Bueno, así el diablo tiene formidables cualidades para hacerle daño a todo creyente. Entonces, por medio del sufrimiento puede llegar inclusive a los cristianos a negar su fe. ¿Ok? Una tercera forma de ataque, o una tercera forma de causar daño que tiene este reino de las tinieblas presidido por Satanás. Tiene la capacidad de producir envanecimiento. La Escritura dice que el reino de los cielos es de los pobres de espíritu, de los dependientes de espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Esto es, Dios está contento y se agrada de toda aquella persona que es humilde delante de Él y que depende de Él para todas las cosas, que se deja guiar por Él, que obedece sus palabras, que en sus caminos suplica ayuda y dice: Señor, mi fuerza no es suficiente para yo salir y guardarme del pecado y guardarme de las tentaciones. Mi fuerza no es suficiente, Señor. Yo necesito que tú me ayudes. Eso es ser pobre en espíritu. El pobre en espíritu dice: Señor, tú me mandas a educar a mis hijos. No es suficiente mi sabiduría, Señor. Yo necesito que tú me des sabiduría para educar a mis hijos. Señor, tú me mandas que yo trate bien a mi marido, que yo lo honre, que yo lo respete. Señor, no es suficiente lo que yo aprendí de mis padres o mi propia capacidad. Necesito tu ayuda. Eso es ser pobre en espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Ok, este reino de las tinieblas tiene una tremenda capacidad de hacer que el ser humano se vuelva, que se envanezca, que se vuelva independiente. Esto es, que rápidamente se sienta que las puede él solito, que las puede él en sus propias fuerzas, que las puede en sus capacidades. Hay mucha gente que dice: bueno, yo no voy a la iglesia, yo no necesito que nadie me diga cómo tengo que vivir. ¿Qué es eso? Soberbia. Yo no necesito que Dios me diga cómo tengo que vivir. No necesito que nadie me diga cómo tengo que actuar. Eso es soberbia. Ahora bien, el diablo está muy interesado en hacer que el ser humano viva muy confiado en sus propias capacidades. Para él es muy fácil decir: no te preocupes por ir a la iglesia, tú eres buena gente. Tú no fumas, tú no bailas, tú no tomas. Dios seguro va a tener en cuenta eso, no te preocupes. No le hace, no oras. No le hace. De todas maneras, Jesús va a tener en cuenta que eres buena gente. ¿Qué es eso? Soberbia. Tiene una tremenda capacidad de hacer eso. ¿Para qué? El diablo sabe que todo aquel que no se humilla pierde comunión con Dios, pierde poder de Dios y pierde gracia de Dios. El diablo sabe perfectamente que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Entre más soberbia sea la persona, y esto no quiere decir que se cree más que los demás, esa no es la soberbia a la que yo me refiero en este momento, sino es a aquella actitud de corazón que no depende de Dios. Entonces, entre menos el ser humano dependa de Dios, entre menos ore, entre menos busque la Biblia, entre menos se congregue, porque piense que su propia justicia es suficiente para llegar a la vida eterna, para el diablo mejor. Porque habrá una mucho menor dosis de gracia sobre su corazón. Tiene una cuarta forma de
atacar, de causar daño. Y esta es a través de la acusación. Dice, la Escritura al diablo lo pone, lo describe como el acusador. De hecho, el primer pasaje que veíamos en Apocalipsis lo describe como el acusador de los cristianos. ¿Y por qué es esto? ¿Ok? Porque el diablo conoce perfectamente las leyes de la conciencia, amado. Las personas a veces ignoran cómo fueron creadas por Dios, sin embargo, el diablo conoce perfectamente tanto la ley de Dios como la ley de tu propia conciencia. Y por un lado te dice, mira, no pasa nada si pecas, no pasa nada, te la vas a pasar bien, te vas a divertir, no va a pasar nada. Y por el otro lado sabe perfectamente lo que va a pasar después. Conoce perfectamente que el pecado produce separación de Dios y conoce perfectamente lo que pasa en una conciencia cuando comete pecado. Esa sensación de sentirse sucio, esa sensación de sentirse lejos de Dios, que es aumentada cuando la misma voz diabólica viene a la cabeza y decir, ya ves, no tiene caso que busques a Dios, estás perdido. No tiene caso. Eres un hipócrita al ir a la iglesia, a ir a la congregación. Eres un hipócrita, así te grita. Dice, no tiene caso a ti, quizá a otros. Mira, la señora está entregada, pero tú eres un hipócrita. Nunca vas a poder. Nunca vas a poder. Hay veces, querido, que el diablo acusa señalando cosas que no existen. Esto es, cuando alguien está queriendo honrar a Dios y seguir a Dios con todo su corazón. Y hay veces que el diablo acusa con razón, cuando un cristiano descuida sus deberes espirituales, cuando un cristiano descuida su obediencia. Cualquiera que sea el caso, la finalidad es que la persona se sienta sucia e indigna del perdón de Dios, para que como resultado su fe se debilite, caiga en incredulidad y no se salve. Entre más sucio te sientas, entre más indigno del reino de los cielos te sientas, para el diablo, muchísimo mejor. ¿Sí comprendemos esto? Bien. Y una última verdad importante de destacar. El diablo tiene una forma de trabajar infiltrado en las filas del enemigo, amado. El diablo tiene la capacidad de atacar a través de soldados infiltrados. Si alguien te pregunta si el diablo va a la iglesia, puedes contestarle abiertamente que el diablo va a la iglesia. Y el diablo tiene la capacidad de debilitar al cristiano a través de lo que la Biblia le llama tropiezos. ¿Qué es esto? Personas que se dicen cristianas, personas que dicen invocar el nombre de Cristo, que se visten como cristianos, que hablan como cristianos, que cargan una Biblia igual a la de los cristianos, pero que en su corazón no gobierna Cristo Jesús. Y que tú a esos que parecen cristianos los ves luego haciendo cosas que no deben hacer los cristianos. Y ves, por ejemplo, a la parejita, no sé, de jóvenes que están en la alabanza, Dios nos libre, fornicando, y ya salió embarazada la muchachita, y tú dices, para ser como esos, mejor me quedo en el mundo. O el pastor fulano de tal, que hablaba tan bonito, que decía las cosas de tal forma, al rato se supo que cayó en adulterio. O el ministro fulano de tal, que le gustaba jalarse a los niños. ¿Qué es lo que produce eso en las personas? Desánimo, tristeza, desilusión. Entonces, tibieza también. Toda persona es propensa a ser afectada o a ser tropezada por la conducta de otras personas. Jesucristo decía, es necesario que vengan los tropiezos, pero ay de aquel por quien vienen los tropiezos, porque no sirve a Dios, sino sirve a Satanás. Dicho sea de paso, ¿qué quiere decir tropezar? Tropezar quiere decir, la Biblia habla de caminar en la fe.
de correr la carrera de la fe. De eso habla, ¿verdad? De caminar en pos de Cristo, de creer en Él, de obedecerle, de hacer su voluntad y de caminar o de vivir día a día amando a Cristo, haciendo su voluntad, adorándolo. ¿Qué sería tropezar? Cualquier cosa que te haga suspender, cualquier cosa que te haga dejar de creer, cualquier cosa que te haga dudar del camino de Dios, cualquier cosa que debilite tu fe y tu adoración a Dios, tus ánimos de orar, tus ánimos de buscar la palabra, tus ánimos de congregarte. Eso es tropezar. Todo cristiano debería de pensar si su ejemplo estimula a los demás a adorar a Cristo o estimula a los demás a desanimarse. Fíjate, aquí en esto hago un verdadero énfasis que va más dirigido a la iglesia. El diablo utilizó al apóstol Pedro para intentar hacer tropezar a Cristo Jesús. Cuando Cristo Jesús iba a ir a la cruz, fue la boca de Pedro, el apóstol, la que le dijo: ten cuidado de ti. No sea que vayas a morir, no sea que vayas a perecer, no te vaya a acontecer jamás esto. Amado, si el diablo, y Jesucristo le contestó: apártate de mí, Satanás. No le dijo: apártate de mí, Pedro, no seas ligero. Jesús identificó al diablo en las palabras de Pedro. Le dijo: tú me quieres desviar del camino de Dios, apártate de mí, tú eres el diablo. Ok, amado hermano en Cristo, tú deberías de estar bien pendiente si tu vida es utilizada por Dios para estimular a los demás a amar a Cristo Jesús, o tu vida es utilizada por el diablo para desanimar a la iglesia y para desanimar a los demás. Porque el diablo se vale de lo que tiene para destruir la obra de Dios. Ahora bien, quiero hablarte de dos verdades que son bien importantes. Te decía, el reino de las tinieblas tiene la capacidad de dañar a la humanidad en estas 5 formas, básicamente 5 formas, que me gustaría desglosártelas mucho más. Para eso puedes revisar las enseñanzas que ya te recomendé. Una a una todas son importantes, una a una todas son de meditar, una a una son todas de guardar en el corazón. Pero quiero hacer énfasis en una en particular, la que pareciera el daño más poderoso, más profundo de todas: la aparente victoria del pecado sobre la humanidad. Fíjate, el diablo conoce más Biblia que muchos cristianos. El diablo conoce perfectamente los resultados del pecado. Mientras el ligero dice: no pasa nada, vamos a tomarnos unas copas, vámonos a bailar, vamos a vivir la vida, vamos a pasárnosla bien. Que al cabo, ¿qué? Lo bailado, ¿quién me lo quita? El diablo sabe perfectamente las consecuencias espirituales que vienen detrás del pecado. Romanos 6, versículo 23. Tomo solo la primera parte de este versículo. Dice: porque la paga del pecado es muerte. La paga del pecado, las consecuencias del pecado es que tú te pierdas eternamente. Por un solo pecado, amado. No me cansaré de decirlo. Por favor, dime cuántos pecados cometieron Adán y Eva para que los sacaran del Edén. Nada más uno. Por favor, dime cuántos pecados cometieron Ananías y Zafira para que Dios los matara. Nada más uno. Por favor, dime cuántos pecados cometió el diablo y los ángeles para que los sacaran de la eternidad. Solamente uno. Uno es suficiente. Y el diablo lo sabe muy bien. Y engaña, es experto en engañar, como ya te decía. Es experto en hacerte entender: no, puedes seguir pecando, tú vive pecando. Y sabe las consecuencias. Y cuando convence a una persona a vivir en el pecado, sabe que el cáncer ya está ahí. Hay personas que pueden vivir con cáncer o con SIDA años, ¿verdad? Sin saber que están enfermos de muerte. Esa es el arma. Dice la Escritura que el diablo ocupa
el mandamiento para matar a los seres humanos, el pecado para matar a los seres humanos. Romanos 7, versículos 10 al 11. Dice, y hallé que el mandamiento que era para vida, hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Cuando una persona peca, quizá la persona no sabe lo que va a pasar, el diablo sí. El diablo sabe que las consecuencias del pecado se van a cumplir. Y mira, la verdad, por mucho que la humanidad quiera justificarse y malentender las leyes del pecado, por favor compáralas con otras leyes. Un servidor es contador público, te puedo hablar si quieres de las leyes de los impuestos. No presentes tu declaración anual cuando estás obligado a ello. No te preocupes, no la presentes. Ahí déjala pasar. No, pasó el tiempo, no pasó nada. Según tú no pasó nada. Dentro de 5 meses te llega un requerimiento y después te llega una multa y la vas a tener que pagar. Oye, yo no sabía. El que no sepas no te exime de la responsabilidad, ¿verdad? O aprendes a manejar y agarras el coche y pues a la primera esquina llegas a la esquina y matas a una persona y te llevan a la cárcel y te van a dar la sentencia que lleve el matar a una persona. Entonces, oye, pues yo no sabía que matar a una persona me iba a llevar a la cárcel. No le hace. Quebrantaste la ley y por lo tanto las consecuencias de la ley están sobre ti. ¿Sí comprendemos? El diablo sabe perfectamente eso. Sabe que el pecado tiene tremendas consecuencias y que esas consecuencias se ha esmerado en hacer que las comparta el resto de la humanidad. Dice Romanos 5, versículo número 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así también la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Ya? Mientras hayan pecado, ya tienen las consecuencias encima. Y el diablo dice, pues ya gané. Ya. Yo no voy a estar con la eternidad con Dios, tampoco ellos. No habrá quien le dé gloria a Dios. ¿Sí me entiendes? Y hay una aparente victoria del pecado sobre las personas. Y el diablo es experto en mantenerte en ignorancia respecto de las consecuencias y respecto de lo que Cristo Jesús ha hecho por nosotros. Y aunque hay una aparente victoria del pecado, en el pasaje que yo te leía al principio, en Apocalipsis, está descrita el golpe de la otra banda o del otro bando. Está descrita la capacidad también del reino de los cielos de golpear al reino de las tinieblas. Para el diablo feliz que te pierdas eternamente. Si él no puede ser Dios, está bien. Y si él está destituido de la gloria de Dios para siempre, está bien. Que tú lo estés también es una forma de reírse de Dios y decir, mira, las criaturas que tú creaste, ninguna te da honra, ninguna te da gloria. El golpe de Cristo al diablo no es un golpe que debilita. El diablo tiene autoridad de golpear y de debilitar y de dañar. Y la fiereza es mucha y el poder es mucho. Sin embargo, el golpe que el reino de los cielos da al reino de las tinieblas, o sea, al diablo, es mucho mayor. Dice la profecía mesiánica que veíamos hace un momento, que la mujer le heriría en la cabeza. O sea que el golpe del reino de los cielos al reino de las tinieblas sería un golpe mucho más contundente y que daría realmente una victoria y que traería realmente una victoria. Y pareciendo que la humanidad se va a perder eternamente,
el remedio que Cristo pone a esa sentencia de muerte es muchísimo mayor que las consecuencias que trae sobre la humanidad el pecado. Dice Romanos 8, versículo número 3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Mira, es bien importante entender esto. El diablo puede decir, con la mano en la cintura a Dios, le puede decir el diablo a Dios que la humanidad también tiene que estar destituida de la gloria de Dios. Si él fue destituido y sus ángeles fueron destituidos por un pecado, tú y yo por los muchísimos pecados más que hemos cometido que el mismo diablo y los ángeles, estaríamos destituidísimos, ¿me entiendes? En el último lugar. Pero Dios dice sí, ok. Si la paga del pecado es muerte, y si el pecador debe de morir, yo pongo a quien debe morir. Y Cristo toma el lugar del pecador y Dios castiga el pecado del pecador en Cristo. Y con eso cumple su santa ley y puede limpiar al pecador y puede decir, pues la deuda está pagada, pues el problema está arreglado, la sentencia está cumplida en Cristo y por lo tanto perdonar al pecador. ¿Sí me entiendes? El remedio que Dios pone al dar a su Hijo en la cruz por el pecado es mucho más grande que el engaño que el diablo hace a la humanidad al llevarla al pecado. Tú puedes decir, wow, el diablo ha llenado de pecado a la humanidad. Ha vuelto a la humanidad completamente pecadora y cada ser humano es responsable de sus propios pecados delante de Dios. Sin embargo, el remedio que Dios le pone al pecado es muchísimo, muchísimo mayor que las consecuencias que han traído nuestros pecados para con nosotros. Hay un gran problema al cual el Dios le pone un gran remedio. Ok, fulanito de tal cometió adulterio y era mentiroso. ¿Cuál sería la sentencia? Tiene que morir eternamente. ¿Está bien? No hay más forma de hacerle, no hay otra forma de hacerle. Sí, cómo no. Que muera Cristo en lugar de él. Que muera un ser santo en lugar de él. Alguien que deje satisfecha la ley y la justicia de Dios. Lo que tú y yo haríamos, si tú chocas y destrozas un carro y te llevan a la cárcel porque no puedes pagar, y llega tu tío el rico y dice, pues sáquenlo de la cárcel, yo pago el carro. Sáquenlo de la cárcel, yo pago los daños. Lo mismo hizo Cristo. Pagó los daños, pagó las consecuencias sobre nuestras vidas. Los méritos de su obediencia le son imputados a todos los que creen en él. Imputado quiere decir que le son contados a todos los que creen en él. Dice Romanos 5, versículos 18 al 21. Está hablando en un primer término de Adán. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Porque así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. ¿Qué está queriendo decir? Que no obstante las consecuencias que el reino de las tinieblas haya logrado ocasionar en la humanidad, el remedio por Cristo, el remedio puesto por Cristo es muchísimo, muchísimo mayor. Y por la desobediencia de un hombre,
Todos los seres humanos, de alguna u otra forma, nos enredamos en el pecado por la descendencia de nuestro padre Adán. Ok, y si las consecuencias del pecado de Adán, tú no eres responsable de esa manzana o de ese fruto que se comió, pero sí eres responsable de seguir su propio camino. Tú y yo somos responsables de seguir el camino de la desobediencia, el camino de seguir nuestra propia voluntad, y nos enredamos y nos dimos cuenta que ya estábamos cautivos con la sentencia de muerte sobre nuestras vidas. La Escritura dice, ok, si por uno que desobedeció todos acarreamos las consecuencias, ahora por uno que obedeció, todos tenemos la oportunidad de alcanzar de nuevo la vida eterna. ¿Sí comprendemos esta verdad? El remedio de Cristo es mucho mayor que las consecuencias sobre nuestras vidas. Y nadie, escúchalo bien, por mucho que el reino de las tinieblas tenga la capacidad de acusar, de imputar acusaciones y de decir, no, pues mira, o sea, tú ahorita llevas 5 meses viniendo a la congregación y ya te crees muy santito. Acuérdate lo que eras antes. Acuérdate de tus adulterios, acuérdate de tus fornicaciones, acuérdate de esas cosas que no te atreves a decir delante de todos. Acuérdate, no eres un hipócrita. Escucha bien, el remedio que Cristo puso para con cada uno de nosotros es un remedio que nos da libertad para las 5 formas que yo te mencioné que el diablo tiene para atacar al pueblo de Dios. O sea, si el diablo tiene la capacidad de acusar a los escogidos de Dios, el remedio que puso Cristo tiene la capacidad de traer paz y libertad en las conciencias de los hijos de Dios. Si el diablo tiene la capacidad de esclavizar en el pecado a los hijos de Dios, el sacrificio de Cristo tiene la capacidad de dar libertad al pecador de la esclavitud del pecado. ¿Sí comprendemos eso? O sea, el remedio puesto por Cristo es muchísimo mayor. Muchísimo mayor. Dice Romanos 8, versículos del 1 al 14. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. El sacrificio de Cristo tiene el poder no solamente de limpiar tu conciencia, amado, tiene el poder de darte el poder para vencer el pecado, la gracia para poder caminar en santidad, la fuerza interior para vencer a través de las dificultades, la gracia en el corazón para permanecer humilde sin envanecerte, y la capacidad de permanecer amando a Dios a pesar de los tropiezos que puedan aparecer frente a tus ojos. El sacrificio de Cristo es capaz de hacer todas esas cosas. Y así sea grande la sentencia de muerte sobre nuestras vidas, el remedio puesto por Dios a través de Cristo Jesús es muchísimo, muchísimo mayor. Romanos 6, versículo 23, ahora sí leo el versículo completo. El versículo es completo y es un contraste entre el daño de las tinieblas al daño que le hace Dios a la obra de las tinieblas. Porque la paga del pecado es muerte, lo cual ya hemos hablado. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El reino de las tinieblas tiene la capacidad de herir en el talón, como decía la profecía. Tiene la capacidad de debilitar, tiene la capacidad de engañar. El golpe que da el reino de los cielos es un golpe definitivo, que tiene la capacidad de vencer completamente, de dar la victoria por completo. ¿Sí comprendemos esto? No obstante que la paga del pecado sea la muerte. Tú dices, oh caray, yo he sido un pecador. Amado, lo único que tienes que hacer es fijar tus ojos en Cristo Jesús. Fijar sus ojos en que murió por ti.
confiar en que derramó su sangre por ti y decir, he sido un pecador, hoy quiero vivir para tu gloria. Cristo Jesús tiene poder suficiente para darte la victoria sobre el pecado. ¿Cuántos dicen amén? Cristo Jesús tiene poder suficiente como para liberar tu conciencia y dar paz a tu conciencia y decir y hacerte saber y entender que no obstante cuántas veces el diablo y sus demonios vengan y te susurren al oído que eres un vil pecador, la Escritura dice que Dios nos da el espíritu de adopción y Dios es capaz de hacerte saber cuando eres adoptado como hijo de Dios. Ok. Verdades muy importantes del Evangelio. Ahora, a la luz de lo que te he explicado, yo solo quisiera decirte que el texto de Apocalipsis que veíamos al inicio, ese texto que nos muestra a esa mujer vestida de sol, en un pleito con un dragón, no es otra cosa sino lo que te he mencionado. Ese pasaje, o que más bien es un capítulo del libro de Apocalipsis, repite 2 veces, de manera metafórica, aquellas verdades que hemos hablado, todas las que hemos hablado en esta enseñanza. Quizá algunas de las más complicadas parecieran estar en los 2 primeros versículos y por eso los toco de esta forma. Apocalipsis 12:1 dice: apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Amado, esto es una metáfora. Esto es un tipo y figura de algo que está mencionado en la Biblia con toda claridad. Si lo quieres comparar con el nacimiento virginal de Cristo, está bien, Cristo viene de una virgen. Sin embargo, María no era una mujer vestida de sol. Aquí está simbolizada la iglesia, los creyentes. Y en la iglesia se ve la luz de Cristo Jesús. Y las 12 estrellas no son otra cosa sino los 12 fundamentos puestos por los apóstoles. Esa mujer vestida de luz no es otra cosa que la descendencia de Dios. Cristo vino a través de descendientes de su pueblo. ¿Ok? Lo que tú ves a continuación en todo el pasaje, que no lo voy a retomar todo como tal, ese dragón simboliza al diablo y aparece 2 veces en la Escritura, queriendo en primer término causarle un daño a Cristo Jesús y en segundo término, y de una forma más clara, queriendo causarle un daño a su descendencia, que son, según el mismo texto, los que guardan los mandamientos de Dios y retienen el testimonio de Jesucristo. Lo puedes revisar a la luz de lo que hemos hablado con calma en tu casa, realmente entendiendo las verdades que hemos hablado. No hay demasiado que profundizar en ese pasaje. Lo que sí es importante destacar es que no importando, y eso sí nos es revelado en este pasaje de Apocalipsis 12, decía el pasaje que hay de vosotros, moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira. Eso es lo que decía el pasaje. Nos lo pinta como un adversario formidable. Y no está queriendo la Biblia hacer que tú le tengas miedo al diablo. Escúchalo bien. La Biblia siempre te lleva a tenerle solo temor a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Solo temor a Dios. Y no obstante cuán formidable sea el adversario y cuán fiero pelee para destruir tu alma, más grande es Cristo Jesús y más fiero es Él para pelear por la tuya. Si al diablo se le asemeja a un león rugiente, Jesucristo también es el león de la tribu de Judá.
Y si el diablo pelea con desesperación por arrastrar tu alma lejos de Dios, Jesucristo ha puesto su vida por atraer tu alma a Dios. Y si el diablo te arrastró a violar una ley que es eterna y que por ti mismo no puedes cumplir, Jesucristo ha dado el pago por tu alma para que tú, rescatado de las consecuencias del pecado, puedas levantarte y puedas servir a Cristo Jesús. Y en eso consiste su victoria, amado. En eso consiste su victoria. Que el diablo, pensando que te había engañado y te había destruido, y pensado que te había arrastrado a la eternidad sin Dios, Jesucristo puso un remedio, el cual ya nadie puede echar atrás. Jesucristo pagó con su sangre por tu alma y ganó la batalla y dio el golpe final. El reino de las tinieblas golpeó y lastimó y lo sigue haciendo y lo seguirá haciendo hasta que venga Cristo. Seguirá golpeando y seguirá intentando debilitar y seguirá intentando lastimar. Pero el golpe en la cabeza solo lo dio Cristo Jesús. El golpe definitivo por tu alma, el golpe por el cual tú puedes decir, pues mi Cristo ha vencido y yo por medio de él, lo dio Cristo Jesús. Y por mucho que el diablo pueda decir, pues tú nunca vas a poder heredar la vida eterna, tú lo único que tienes que mirar es que Cristo golpeó con más fuerza la mesa y ganó. Cerremos los ojos un momento. Oh Padre, cuán grande es tu amor, Señor. Dice el pasaje que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, Señor. Tu gracia, tu verdad, tu misericordia ha sido derramada sobre nuestras vidas, Señor. Oh Dios, tantas cosas tenemos que hablar de tu Hijo, tantas cosas hay que entender de su amor, de su misericordia. Pero tú, a ti hoy te ha placido hacernos entender, Señor, que tú eres el vencedor de la batalla, Dios. Que no obstante cuán grandes y cuán formidables sean nuestros adversarios, Señor, podemos levantarnos en fe, Señor amado. Desde la eternidad está visto, Señor, que ha sido derrotado el acusador de nuestros adversarios, amado Señor. Que ha sido exhibido en su vergüenza, Dios. Y que tú, entendiendo nuestra condición, has pagado nuestros pecados, Señor. Oh Padre, ayúdanos a levantarnos en tu gracia para vivir en santidad delante de ti, Señor. Para adorarte con manos limpias, Dios. Tú has vencido, Dios. Y eres grande, Señor. Más grande ha sido la victoria en tu cruz por nosotros, Señor. Al tú tomar nuestro lugar, Señor, y llevar las consecuencias de nuestros pecados en ti, Señor. Yo
cruz de Cristo un precio habrá, todo dar a Dios. Tu sacrificio, verás, es muy pequeño al lado de riquezas que Cristo nos guardó. Toma el amor, la cruz requiere asir a Dios, el cual por ti murió. Recibirás la compasión de Cristo, Pues Él es quien moldea tu corazón a Dios. Preciosa cruz, descansamos en ti. Dios, haznos más valientes para enfrentar la vergüenza y el mal que a hombros tú cargaste. Pon atención, amado, pon atención a lo que dice este canto y mira lo que Cristo ha hecho por tu vida. Si el diablo ha peleado duro para traer tu vida a la perdición, más ha hecho Cristo para rescatarla de las tinieblas. Y por muchas que sean las intenciones de destruir tu alma en el infierno, más son los poderes del reino de los cielos sobre tu vida, si tú decides confiar en Cristo Jesús, si tú decides descansar en esa sangre, en esa cruz. Cantemos juntos este canto, adoremos a Cristo, reposemos en Él. toma la cruz de Cristo, un precio habrá, todo dar a Dios. Tu sacrificio, verás que es muy pequeño al lado de riqueza que Cristo nos guardó. Toma el amor, la cruz requiere asir a Dios, el cual por ti murió. Recibirás la compasión de Cristo, pues Él es quien moldea tu corazón a Dios. Preciosa cruz, descansamos en ti. Dios, haznos más valientes para enfrentar la vergüenza y el mal que a hombros tú cargaste. Toma el vivir que hay en la muerte, pisando allí donde por ti pisó. Termina el Calvario en una tumba vacía y por
Oh Padre, porque tú te has levantado vencedor, Señor. Porque tú has dado el último golpe, Dios, el golpe más fuerte, Señor. Y no le hace cuántas veces nuestras almas hayan sido golpeadas por el reino de las tinieblas, Señor. Tú has pagado el rescate, Señor, por nuestras vidas, Dios. Y has comprado libertad, y has comprado paz, y has comprado vida eterna, Señor. Has comprado toda clase de salud, Señor, de sanidad. Como dice el canto, Señor, y ellos le han vencido por la sangre del Cordero, Señor. Tú nos has dado esa libertad, Dios. Y lo único que tenemos que hacer, Señor, como dice este canto, es ser valientes y confiar en ti, Señor. Y enderezar nuestras rodillas, Señor, y caminar en pos de ti en santidad, Jesús. Oh, Señor amado, que tu palabra, que tu espíritu nos levante para hacer tu voluntad, Señor. Para poder darte gloria por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Amén, Señor. Gracias por la reunión, Señor. Gracias por cada hermano que ha podido estar aquí hoy, por cada amigo, Señor. Que tu precioso Espíritu nos guíe siempre a toda verdad. En el nombre de Jesús. Amén.